leyes, de que por qué no hablamos de leyes. Es que yo creo que no podemos hablar de leyes. Los científicos podemos hablar, quizá, solemos utilizar la palabra leyes, pero a mí me parece que muy incorrectamente. Podemos tratar de hablar de desentrañar verdades, entre comillas, y tratar de explicarlas, pero buscar leyes que sean generales, leyes que puedan explicárnoslo todo, es, a mi entender, hoy por hoy imposible. No sé si los de la literatura lo podríais lograr, seguramente en parte sí, pero los científicos todavía estamos muy alejados de ello. Bueno, leyes es lo que hace, es lo que es el caballo al que se sube Darwin para establecer la teoría de la evolución. Pero, y leyes son las que al parecer establecen la conversión de un gameto y un óvulo en un feto. Por cierto, hace poco vi un programa de televisión estremecedor para mí, que tengo esa malvada inocencia. Estremecedor. Me lo dijeron los científicos y lo creo. Por favor, no piensen ustedes que estoy burlándome para nada. Los científicos para mí son, en ocasiones, casi como dioses. Tienen un lenguaje, una claridad y unas respuestas que son incluso mayores que las preguntas que yo les puedo hacer. No, siento una gran devoción por ellos. Y ellos fueron los que me contaron que en la duración de la formación del feto hasta los 9 meses, hora del nacimiento, la evolución de esa materia dentro de ese vientre reproduce la historia entera de la evolución desde la materia inerte a la vida del Homo faber. En principio se parece, por lo visto, lo veíamos además en la Tierra, una célula originaria, unicelular. Poco después se iba formando una imagen muy parecida a un pez, poco después a un anfibio y finalmente a un cuadrúpedo y a los 9 meses una criatura. Todo esto en 9 meses, toda la historia de la evolución de la materia. Pero hay algo que me toca muy de cerca, como nos toca a todos, pero a los poetas líricos más, porque somos unos obsesos, unos obsesivos, unos maníacos depresivos, que es que la finitud, según la ciencia genética, sería una consecuencia del enriquecimiento sucesivo de nuestro volumen de masa encefálica, de neuronas. ¿No lo he entendido mal? Bueno, la finitud no, la finitud, el sentimiento de finitud, bien, el reconocimiento de esa finitud. Bueno, pues tienen en realidad no es totalmente así. Quiero decir que tú pasas algo de ti a tu descendencia, o sea que la finitud es del individuo, pero no de la genética. Bueno, sí, la precisión era necesaria porque si no, mi intervención de los próximos 3 minutos podría haber sido devastadora. Los antropólogos y sobre todo los paleoantropólogos, en un trabajo multidisciplinar admirable, maravilloso, con los grandes musicólogos y con los biólogos, están a punto, si es que no han establecido ya, el hecho de que fue el sentimiento de la finitud lo que dio origen a la cultura y por lo tanto al lenguaje. No es posterior, sino previo. Nos dicen que la cultura habría nacido en el momento en que la primera tribu, ya recuerdan ustedes que las tribus de antaño, de Atapuerca para atrás, consistían en 20, 25 criaturas desvalidas, semidesnudas, aterradas en un mundo vacío. Alguna de esas tribus algún día
enterraron por primera vez a uno de sus miembros. Ese primer cadáver, ese primer enterramiento sería ya un gesto civilizatorio, un gesto cultural. Dicen los paleoantropólogos hoy, en los últimos meses hasta donde yo estoy informado o mal informado de esto, que antes del nacimiento del lenguaje, de las palabras, habría sido descubierto, no inventado, descubierto el ritmo. Allí, al pie de esa tumba, al pie de aquellas primeras tumbas, habría habido ya un conocimiento de la muerte, de la fatalidad de la muerte. La palabra fatalidad es muy jerezana, es la palabra clave, la palabra ósea del flamenco. Habrían, con el estupor estrenado, originario, ante un cadáver que antes podría haber pasado como un hecho natural, casual, ininteresante, de pronto, una de aquellas tribus, tal vez muchas al mismo tiempo, simultáneamente por toda la Europa y la África de la época, habrían tenido la necesidad de enterrar a un cadáver, a un semejante, a un miembro de su familia. Nos dicen que cuando tenían angustia, incluida la angustia de ser seres finitos, golpeaban la tierra sobre las tumbas de sus antepasados, de sus padres, tal vez de sus abuelos, con los pies, para pedirles socorro, para pedirles conocimiento, para pedirles de una manera ya ritual, pedirles amparo, consuelo. Por lo que el ritmo habría nacido antes que las palabras, que es lo que llamamos el lenguaje. Creo que es Lévi-Strauss el que establece que el momento luminoso, el momento estremecedor de la historia de la cultura es el momento en el que nace la primera estructura melódica, en el que ya los primitivos no se limitan a imitar con sus gargantas o con sus instrumentos rudimentarios el sonido de las tormentas, el sonido de los pájaros, el bramido de los animales bestiales, inimaginables para nosotros, el ruido del río contra las piedras. Ya no se limitan a imitar esos ruidos de la naturaleza, sino que por primera vez a alguien se le ocurre una frase melódica e inventa lo que después se llamará la tonalidad. Para Lévi-Strauss creo que ese es el momento luminoso de la historia de la cultura. Pero, y termino, a partir de esa primera tumba, de esas primeras tumbas, de ese momento en el que nuestros antepasados tribales entierran a un muerto y empiezan además a llamarlo, a conectarse con él mediante el cordón umbilical del ritmo de sus pies con la tierra. Por cierto, dicho sea de paso, el baile flamenco creo que es el único baile de toda la creación de las coreografías, que en vez de tratar de tender a la levitación, que también lo hacen con las manos y de qué manera, y con los brazos, conserva de escalofriante el hecho de que viene a ser un cordón umbilical con el origen de aquellas primeras pisadas a tempo, a compás sobre las tumbas. Pues a partir de ahí ya habrían venido los rituales, los ritos, las religiones y, ¿por qué no?, con la misma angustia con la que nacen los rituales, los mitos y las religiones, ¿no habrá nacido también la necesidad de saber? Es decir, la ciencia. Bueno, yo creo que ahora deberíamos de interaccionar con el público, ¿no? Sí, es posible que tengas toda la razón en esta última frase que has dicho. Siempre te doy la razón en la última frase, ¿no?, en las anteriores. Ya lo voy a ver. Pero creo que es buen momento, ¿no?, para que interaccionemos con el público, que tendrá seguramente muchas curiosidades o propuestas. ¿Alguien se
se atreve a plantear alguna cuestión a Félix o a mí. A ver si soy capaz de decir lo que creo. Vamos un poco sobre el tema de la creación y ya que entiendo que sois dos científicos, dos personas entendidas, que yo no tengo ni la idea, pero bueno, por lo menos voy a decir lo que pienso, ¿no? El tema de la creación y de la evolución, ¿no? Mi pregunta es si existe esa lucha en cuanto a definir la creación del mundo o la venida del ser humano, que unos dicen que es por, en el caso vuestro, que es por evolución y otros por creación. Mi pregunta es si la ciencia no ha llegado ya a un grado de superación tan elevado que sea capaz de demostrar de que realmente venimos de la evolución y no de la creación. Es decir, hay ese momento en el que hay dos bandos, podríamos llamar, que creen tener razón. En este caso podemos identificar a la Iglesia o los creyentes por una parte, que tienen su verdad absoluta, y por otra parte la ciencia, que durante el estudio, mediante el estudio científico, llega a la conclusión de que venimos de la evolución. O sea, a ver, no sé si entienden mi pregunta. Si no hay una respuesta unánime y real para decir, estáis en la miopía o estáis cerrados a ver la realidad que se está comprobando. Tú eres científica. Bueno, yo tengo que decir que no hay dos bandos. Hay un grupito de ultraortodoxos en Estados Unidos fundamentalmente que quieren negar la evolución y que solo aceptan la idea del creacionismo y que pretenden que la Biblia se enseñe como se enseñan los libros científicos. Pero no estoy de acuerdo en que el grupo sea equitativo. Realmente el 95% por supuesto, del mundo científico, pero incluso, te puedo asegurar, de la Iglesia Católica, aceptan la evolución. La evolución es un hecho probado, se conocen los procesos, se han demostrado incluso en laboratorio con organismos que van más veloces y pueden observarse múltiples generaciones. Tenemos además pruebas fósiles, aparte de, como digo, demostraciones empíricas en el laboratorio. Y la Iglesia no ultraortodoxa no tiene ningún problema en aceptar la evolución. Otra cosa es que piense que en algún punto de esa evolución hubo un ser que llamamos o que llaman Dios, que puso algo especial en cierto grupo evolutivo. Eso es otra cosa al margen. Pero las, iba a decir leyes, los procesos evolutivos, yo creo que no están en duda, en absoluto. Y, por supuesto, uno puede ser creyente y no negar la evolución en absoluto. Yo creo que hay algo que hoy, afortunadamente, ya tenemos más que comprobado, es que la evolución ha existido y la evolución sigue existiendo. Y otra cosa es el tema de las creencias personales, que no necesariamente tienen que ser algo antagónico con el tema de los procesos evolutivos. Yo no puedo ni debo añadir nada. Sobre esto los científicos tienen más y mejores argumentos que Rockwell y sus hermanos. Y desde luego estoy mucho más, incluso por razones líricas, por razones poéticas, estoy mucho más cerca de los científicos, de la maravillosa angustia de los científicos en busca de verdades sucesivas, que de la multinacional llamada Vaticano. Estoy mucho más cerca. Y a propósito de la maravillosa angustia de los científicos, les cuento un suceso que vi en la prensa hace
cuantas semanas y que lo comentaba esta mañana con Lola. Ustedes saben que hay un ingenio que ha sido construido para lanzarlo al espacio y para que envíe información a la Tierra, a los laboratorios, a los observatorios más afinados y más capaces, más solventes, información sobre la mayor cantidad posible de nuestra galaxia. Una de las misiones, aparte de otras que puedan surgir ocasionalmente mientras esa nave gira y gira y sube y asciende, una de las misiones es reforzar la hipótesis del Big Bang como origen de la expansión del universo, del nacimiento y la expansión del universo. Pues bien, pasados 6 meses aproximadamente desde que se lanzó ese ingenio, leí en el diario El País una pequeña reseña de un periodista que sabía algo de ciencia, de astrofísica, con uno de los científicos más interesados en esa aventura de ese ingenio viajero que ya ha empezado a emitir, a entregarnos noticias a través de los observatorios. El periodista le preguntó, mire, ¿no parece que sea seguro que este armatoste que han puesto ustedes en esta máquina que han puesto ustedes en el espacio vaya a ratificar la hipótesis del Big Bang como origen del universo? Es incluso posible que acabe refutándola. Bueno, lo que sigue es completamente conmovedor. Todos nos imaginamos que la respuesta habría sido airada, colérica. Lo que dijo el científico es: ¡qué maravilla! Si eso ocurriese, ¡qué maravilla! Volver a empezar. Bueno, esa disposición del científico para dedicar la vida entera a un granito de conocimiento, sabiendo que le debe todo el conocimiento previo a otros granitos de vidas enteras y que cuando él desaparezca seguirá esa aventura emocionante a la captura del conocimiento, ese granito, esa conciencia científica me produce un respeto y una admiración inacabable. Me parece que es el que dijo eso, qué maravilla volver a empezar. Me parece que tiene una cabeza casi tan grande como uno de los más grandes poetas líricos de nuestro idioma. De manera que no, por supuesto, esto parece que será de patadas con lo que les dije al principio. Yo no puedo evitar tener la frase de Unamuno: yo soy mi mayoría y no siempre tomo mis decisiones por unanimidad. Así es como soy, pero precisamente porque soy así me molesta mucho la gente que tiene certidumbres y además quiere imponérselas a los demás. Y esta es la historia del Vaticano, en la que naturalmente con quien estoy cerca es con los científicos que, sabiendo que no van a agregarle al edificio del conocimiento más que un gramo de arena, son felices viviendo su vida con esa vocación. Felices con angustia. A veces, claro. Con angustia estaría bueno. Estamos en Jerez. Ustedes se han dado cuenta de que la creación del flamenco, del cante, de la guitarra, de cierto modo del baile, más o menos en la misma etapa, y de la poesía flamenca, ha sido una creación cuyos artistas eran en su mayor parte analfabetos. Hasta hoy, ese lenguaje, ese código expresivo maravilloso que es la guitarra flamenca, no había tenido nunca creadores que supieran ni siquiera lo que es un conservatorio. Ahora mismo sabemos que la mayor parte de las coplas flamencas, ya hablaremos de esto otro día porque hay mucha tela que cortar,
la mayor parte del temblor, de la perturbación expresiva, de la lujuria expresiva de las coplas flamencas, ha sido compuesta por criaturas anónimas que no sabían leer ni escribir. ¿Cómo es posible que criaturas analfabetas, no iletradas, analfabetas, y gente que no sabía lo que era un pentagrama, y criaturas que no habían ido a ningún conservatorio a aprender a bailar, aunque ya había en principio escuelas de baile, se llamaban bailes de cantil. La gente era tan pobre que a veces tenían que poner un candil cuando no había luna suficiente en las corralas para enseñar baile. ¿Cómo es posible que hayan esas criaturas? No tenemos noticia de que haya habido en la historia de la creación flamenca ni un solo artista que no haya conocido la carencia, la humillación, el desprecio, el hambre, el miedo. No hay ni un solo rico en la historia de la... perdón, hay ricos con mucho talento, ¿no? Pero no en el flamenco. Estos son datos, ya dijo alguien que los hechos son testarudos. Estos son los hechos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que estas criaturas sean capaces de componer esas coplas estremecedoras? Ahí va una sobre los celos. La noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Como esas hay 1000, en 24 sílabas, ¿eh? ¿Cómo son capaces de con ese despojamiento verbal tener esa potencia expresiva, si ni siquiera sabían leer ni escribir? Pues acá uno tiene que acabar conjeturando que el nutriente fundamental de la creación expresiva, en este caso del flamenco, pero seguramente de toda forma creadora, es el dolor. Es el conocimiento del dolor. De manera que si Lola dice que los científicos también trabajan con angustia, ¿cómo no me lo voy a creer? ¿Cómo no vamos a creer que para determinados descubrimientos y conjeturas y correspondencias necesitan no solo haber pasado por la universidad, no solo tener un buen narcisismo que les lleva a querer ser premio Nobel, perfectamente legítima por lo demás, sino la angustia, el dolor, sino de la pobreza, de la otra pobreza de no saber lo suficiente, de la inmensa pobreza de no poder saberlo todo, que es lo que creo que hay en el cerebro de los científicos. Creo que Nicolás al principio soltó una idea, lanzó una idea al principio de la intervención que se ha dejado ahí un poco aparcada, pero que conecta también con lo que acaba de decir Fede del flamenco, y es que si la capacidad para imaginar y la capacidad creativa se puede transmitir genéticamente. Cuando has dicho eso estaba segura que ibas a hacer una pregunta por ese lado, porque me he dado cuenta que efectivamente lo hemos dejado de lado. Lo de si nacemos o nos hacemos, ¿no? En ese, las dos cosas. Yo trato de enseñar genética del comportamiento, una de las materias que desarrollo allí en la universidad. Y me resulta extraordinariamente difícil transmitir a mis alumnos que, a pesar de que soy genética, y me dedico a la genética de siempre, precisamente por serlo, no soy tan determinista como aquellos que no son genéticos, porque sé cómo funcionan los genes. Y como sé cómo funcionan los genes, a mí cuando un alumno me dice, pero bueno, vamos a ver, la inteligencia, ¿cuánto tiene de genético y cuánto tiene de ambiental o de cultural? ¿Es el 80% genes, el 20% tal? Les digo, suspendido. Esa pregunta es completamente absurda, no tiene sentido. Y me gusta, y a raíz de que estamos con el flamenco, puedo hacer referencia a esto, me gusta utilizar una metáfora en relación con la música. Yo, como desconozco bastante del flamenco, pero me gusta mucho la música clásica, les pongo a mis alumnos una pieza de Mozart
o el cuarteto americano de Borsa, que me encanta. Y les hago escuchar un rato en el aula un violín extraordinario. Y les pregunto a continuación, vamos a ver, esto que acabamos de escuchar, esta melodía que acabamos de escuchar, ¿diríais que se debe al violín o al violinista? ¿Qué sentido tiene? Si yo traigo aquí un violín magnífico de esos que están en el Palacio Real, lo coloco encima de la mesa, ¿vamos a escuchar la melodía? Pero ¿y si traigo a la Muti o a cualquier violinista extraordinario y lo coloco aquí y no le doy un violín, por más que haga así con el brazo, ¿vamos a escuchar la melodía? Pues entonces la melodía es el resultado. Y el violín y el violinista son los genes y el ambiente, o los genes y la cultura, o como queramos llamarlo. Es indisoluble la unión de ambos aspectos para el resultado al que llevamos. Y de hecho lo estamos viendo, por ejemplo, con los gemelos monocigóticos, aquellos hermanos que son idénticos genéticamente y sin embargo no tienen necesariamente que ser idénticos en su aspecto y en su carácter, no digamos. A pesar de que evidentemente hay un fondo genético ahí, pero también hay un fondo ambiental y ambas cosas van indisolublemente unidas. No sé si con esto respondo un poco. Hay una persona sí. que quiere. Sí, por favor. ¿Podrías definir la voz de Camarón? Ahora te lo han puesto difícil. No, por supuesto, obstinarme en responder a esa pregunta sería puro fanatismo. Pero la voz de Camarón, aparte de razones sociológicas, como que el mundo gitano traslada a Camarón desde el flamenco a una especie de altar, a un lugar en donde todos los gitanos se sienten Camarón, se sienten, digamos, vengados en su larga desdicha de 500, 600, 1000 años a lo largo de Europa. Aparte de estas cuestiones históricas y sociológicas, la voz de Camarón no sirve solo para consolar a los gitanos, sino para consolar a los seres humanos. La voz de Camarón es un acontecimiento en la historia del flamenco, no diría único, no seamos malvados con sus propios maestros, pero es un hecho escalofriante. Camarón era capaz de cantar por bulería y no digamos por tangos, y siempre su voz parece que cantaba por seguirilla. La voz de Camarón es... Bueno, ustedes saben que los grandes músicos en general han tenido un particular afecto y gratitud al instrumento llamado voz humana. Todos adoran los instrumentos. Ya recordáis, Juan Sebastián Bach se volvía loco afinando un órgano, cuando lo llamaban para una iglesia en Halle, en Leipzig. Disfrutaba como un enano, probando y afinando y haciendo volar los pies sobre los pedales del instrumento. Pero la voz humana es el instrumento más querido por la compositora, por los grandes genios de la composición musical. La voz de Camarón, por supuesto que es humana, me parece inhumana. Tenía, Dios sabe por qué, prodigios de la genética, una dimensión de desconsuelo, de pesadumbre tan grande que acababa siendo el hecho más consolador de las voces flamencas. Todos ustedes saben que cuando estamos hechos polvo, cuando estamos sufriendo de verdad, buscamos consuelo.
buscamos consuelo en el amor, muchos de nosotros en la palabra poética y muchísima gente en la música. Y todos ustedes saben que cuando llega el momento de pedirle consuelo a la música, no se nos ocurre poner el hilo musical. La música alcalina, la música digestiva, la música sensata, no sirve para nada cuando uno está sufriendo en serio. Ese es el momento del flamenco. Ese es el momento en el que el flamenco viene, nos lame las manos con su baba posiblemente arcaica. Fernán de Quiñones hablaba de caracol como del caruso de las cavernas, que no está nada mal. Y uno de los carusos de las cavernas, pero con una particularidad distinta a todos los otros grandes cantores de la historia, que en la capacidad de consuelo de la voz de Camarón se nos entregaba el conocimiento de una llaga que no se cierra nunca. Uno podía consolarse escuchando a Camarón cantar por Sevilla o por Alegrías, daba igual. Su voz era siempre la misma. Uno podía encontrar consuelo, pero había un nivel de autenticidad un poco más profundo que en otros grandes artistas. Uno salía de su baño de consuelo tras escuchar a Camarón, sabiendo que continuaba siendo una criatura dolorida. El entusiasmo que puede entregarnos otro artista flamenco puede durarnos, a lo mejor durante toda una larga conversación posterior. Pero tengo la sensación de que tras escuchar y ser consolado por la voz de Camarón o la guitarra de Paco de Lucía, salimos llenos de gratitud, llenos de plenitud por haber asistido a esa dádiva de lenguaje. Pero no hemos olvidado ni querido olvidar que continuamos siendo seres doloridos, que continuamos siendo seres finitos, que continuamos siendo filósofos irreparables. He pensado mucho sobre la voz de Camarón. Lo he visto además. He visto en las primeras grabaciones que hacía con Paco de Lucía, yo estaba en muchas de ellas, cómo llegaba Pepe de Lucía y le daba de pronto unos melismas, le daba un tercio de un cante. Esta criatura miraba para abajo, escuchaba, y cuando lo regurgitaba, parecía que estaban haciendo el cante flamenco. Por supuesto, si nos acercamos a Caracol, de cierto modo también a don Antonio Mairena, a tantos, nos ocurre casi prácticamente lo mismo, o algo tan importante como eso. Pero, puesto que se trataba de Camarón, y para mí Camarón y Paco de Lucía no es que van inseparables, sino que en una etapa del flamenco hicieron entre los dos una aventura que es una fortuna para todos nosotros, que es una discografía de la que disponemos. Y creo que los dos consiguen, cada uno con su lenguaje, a la vez llenarnos de admiración. La admiración es curativa, la admiración es una pomada que nos alivia el escozor de las llagas, incluso de las llagas originarias, infantiles. Al mismo tiempo nos produce consuelo, un consuelo inconsciente para una conversación dolorida, inconsciente, que siempre llevamos con nuestra conciencia. Al mismo tiempo nos enriquece, nos hace mayores, momentáneamente nos hace inmortales. Y creo que aquí acabo de encontrar, decía Luis Rosales, yo no se me ocurren unas cosas más que charlando, acabo de encontrar la síntesis. Lo que ocurre con el flamenco es que momentáneamente, mientras escuchamos, nos hace inmortales, nos retira de la angustia de ser finitos.
Lo que pasa con los genios, posiblemente con todos, pero con los genios del flamenco es que, aunque momentáneamente salimos de la ceremonia flamenca como inmortales sin miedo a la muerte, hemos perdido momentáneamente el miedo a morir. Hemos perdido el miedo a nuestra condición de ser inmortales, pero no hemos olvidado que somos finitos. Es decir, hemos pasado por una aventura de conocimiento y de recepción de lenguaje que no nos ha ofuscado nuestro ser. Y de hecho hay una copla flamenca, les aseguro que el acontecimiento llamado poesía flamenca es realmente único en la historia de la poesía española y tal vez de muchas otras poéticas, pero de eso ya hablaremos otro día. Hay una copla que cuenta esto de una manera sencilla, con 32 sílabas, y estremecedora, como creo que no ha podido hacerlo ningún filósofo. Es verdad que somos finitos, y eso nos vuelve locos a todos. Quien más, quien menos, con esa cruz a cuestas, con esa desgracia, con ese Gólgota, hace lo que puede para olvidarse de eso. Se convierte en jefe, en ministro, en poeta lírico, en secretario general, en premio Nobel, hace lo que puede para olvidar que por la mañana cuando se levanta a afeitarse está la muerte, le sonríe en el espejo, porque la muerte nos quiere y nos sonríe. Y cuando uno se va al trabajo y regresa al lado de la silla donde uno se sienta a comer con su mujer, con sus hijos, hay una silla invisible que es la muerte, que está comiendo y animándote a que comas y a que te alimentes. Y cuando te acuestas, cuando vas a acostarte, al ladito de el hueco de tu cabeza en la almohada, ya está sonriendo la muerte acostadita allí esperándote. Contra esa fatalidad nos rebelamos y huimos cada uno como podemos. A veces huimos incluso mediante el amor, mediante lenguajes distintos, mediante el poder, por supuesto, el dinero, etc. El flamenco, además de un acontecimiento artístico, coreográfico y musical único en el mundo, es un acontecimiento moral, no sé si único en el mundo, pero extraordinario. El flamenco no ignora nuestra condición. De hecho, la muerte es uno de los temas fundamentales, como en toda gran poética. Pero tiene una capacidad de resistencia admirable y una no resignación ni conformidad, sino un coraje. El coraje necesario como para aceptar que sí, que somos mortales, ¿qué pasa? Y lo dice en una copla que se canta por Soleá y que dice así: en la torre está el reloj, el mochuelo en el olivo, en mi corazón la pena, cada cosa está en su sitio. Mientras ustedes se animan a participar, ya hace mucho tiempo, cuando se llegaba a este momento del el temor a la intervención por parte de lo que llamamos el público, yo solía usar un truco que decía: le doy 100 pesetas al primero que tenga el coraje de hacer una pregunta. Ahora ya no me atrevo desde hace unos años en que el señor Trillo le echó una moneda, un euro, dijo, bueno, echó un euro para callar a los periodistas. De manera que ya no puedo ofrecer 100 pesetas, ni un euro, ni siquiera euro y medio. Pero sí les ruego que se animen y sobre todo se animen a discutir con nosotros. Y entre tanto, quiero valorar, para eso soy un aprendiz de poeta lírico, un aprendiz de discípulo, una palabra. Voy a decirlo de una sola vez. Creo que si no existieran las palabras, yo no habría llegado a la edad que tengo. Creo que estaba programado para una especie de autodestrucción muy acelerada. Creo que tuve mucha fortuna al encontrarme con la palabra lírica, la palabra poética a los 13, 14 años y empezar a escribir poemas con el
pretexto de que me enamoré de una vecina que era naturalmente la mujer más guapa del mundo, etc., pues yo le mandaba cartas incendiarias con poemas incendiarios, por cierto, siempre muy musicales, siempre con formas, con estructuras, con acentuaciones y rimas debidas. Y le mandaba cartas con poemas, pero sin remite y sin firmar. Lo que no sé es cómo la puñetera se enteró de que era yo, pero esta es otra historia. Yo entonces creía que lo que me pasó es que me había enamorado de una vecina, que obviamente, repito, es la mujer más guapa de la tierra, y por eso escribía poemas, y por eso empecé a escribir poemas. Luego me he dado cuenta de que no fue así, sino que las llagas ya venían de mucho más atrás. Yo nací en plena guerra civil. Mi madre recibió la guerra civil como una catástrofe, le duró hasta su muerte a los 90 años, no se recuperó jamás, y supongo que tanto en la barriga de mi madre como en sus brazos tuve que recibir esos mensajes de mi madre. Ahora sé que el momento en que empecé a leer unos poemas que me regaló, de un librito que me regaló mi padre, y luego a escribir romances y a vincular siempre las palabras con la música, con las acentuaciones, con el ritmo y tal. Ahora sé que si yo no hubiese pertenecido si mi especie no hubiera inventado el lenguaje y a partir del lenguaje la palabra poética, yo habría sido una pobre criatura desdichada sin una apelación y sin tregua. Creo que las palabras, aparte de para cubrir otras necesidades que los científicos señalan, y en lo que tienen razón, son criaturas vivas que vienen y nos producen, nos entregan consuelo. Entre otras cosas porque nos entregan ritmo. Hemos pronunciado varias veces la palabra ritmo, y repito, estamos en Jerez, ¿eh? Aquí no se puede tocar ni cantar si no es a compás. Con esto no se bromea. Me dijo un día Paco de Lucía, hablando de un disco de guitarra hermosísimo, que dice, le falta, no le voy a decir el nombre, persona conocida, no tiene además, Paco de Lucía no estaba hablando con maldad, sino con preocupación, le falta un poco de compás. Dice, me dijo la otra noche en Candelas, un sitio, una cueva allí donde nos reuníamos, estuvimos allí, me pasó la guitarra, le dimos la guitarra y estuvo tocando 12 o 14 minutos por bulería y se fue 2 veces de compás. Le dije, coño Paco, en 12 o 14 minutos irse de compás 2 veces, hoy, tal como está la estructura de la bulería, con esa capacidad, esa cantidad de síncopas que utilizáis, tampoco es tan grave. Y me miró con los ojos así y me dijo, ¿pero qué dices? ¿A qué edad empezaste a andar? ¿Aprendiste a andar? No sé, a 10 meses, 12 meses. Imagínate que después de aprender a andar a los 12 meses, tienes 20 años, vas por la calle y te caes. Pero ¿cómo se va a caer el flamenco? Bueno, estamos hablando en Jerez de la Frontera, estamos hablando del compás. El ritmo podría ser, no diría la ley, pero la peculiaridad que tienen todos los astros de seguir su órbita para que no se desmande un sistema solar, una galaxia y un cosmos. Así de sencillo. El ritmo es lo que tienen la barriga de las hembras preñadas, y en el caso de las mujeres, para que a los 9 meses justos nazca una criatura sana. El ritmo es lo que tiene el corazón para durar 60, 70, 80, 90 años, en vez de tener arritmias y morirse en cualquier momento. Ritmo es lo que nos dicen los paleoantropólogos y los musicólogos más vertiginosamente asomados a la historia de la cultura, es lo que al parecer tenían los pies de aquellos primeros criaturas tribales cuando golpeaban sobre las tumbas de sus padres, de sus abuelos, tal vez para pedir consuelo. De manera y ritmo. Y esto lo sabe muy bien y lo ha defendido muchas veces por escrito y en polémicas el presidente de esta peña, es un buen lapsus, de esta fundación, Pepe Caballero Bonal. Pepe Caballero Bonal es incapaz de perder el compás. Él es incapaz
aunque se lo propusiera, de escribir si no es a compás. De manera que, sea cual sea lo que nos diferencia a los aprendices de líricos con los científicos, creo que hay una cosa en la que estamos de acuerdo, y es en la importancia del ritmo, de la palpitación en la historia del cosmos, del hombre, del lenguaje. Por favor, pregúnteme usted, Santo. ¿Cómo podría explicar entonces que la raza de color, los negros, han retenido más el ritmo que las razas blancas o de cualquier otro origen? Y eso no solamente se ve en África. Lo vemos, por ejemplo, en los cubanos. Es rarísimo ver también otros cubanos con tanto ritmo como ellos. ¿Por qué habrán retenido más eso? ¿Porque se han desarrollado menos en otras áreas o porque lo han retenido de alguna forma que no se puede explicar? ¿De dónde es usted? Soy mexicano. Le recomiendo, perdone que le hable así, pero ya ve usted, tengo la cabeza enterrada en canas. Le recomiendo que se pase de vez en cuando a cierta hora por el barrio de Santiago o de San Miguel y vea usted el ritmo de las criaturas que están aprendiendo a bailar sin que les enseñe nadie. Son tan cubanos como los que nacieron en el Vedado. Pero en cualquier caso no sé si hay no una raza, ya sabe usted que los biólogos nos han enseñado que no hay más que una sola raza. Hay etnias distintas. No sé si hay etnias más dotadas para la danza, para el ritmo que otras. No lo sé. Desde luego aquí, como español, como enamorado irreparablemente del flamenco, no puedo creerlo. Y no puedo creerlo, y es que no puedo creerlo. Es que no puedo ver una comunidad más rítmica que la comunidad flamenca. No he visto, he viajado bastante, no he visto, también conozco su país hasta cierto punto. Una de las cosas que más me han sofocado en mi vida ha sido la contemplación durante nada más un par de días del Museo de Antropología, que posiblemente es el museo más escalofriante de la historia de los museos de toda la Tierra. Pero he viajado mucho y no recuerdo haber visto mujeres con más ritmo en las caderas y en las tetas que las mujeres andaluzas. Que dicho sea de paso, son un puro mestizaje. Por aquí han venido todas las etnias del Mediterráneo, de todas las culturas mediterráneas, y el resultado ha sido ese ritmo, ese saber estar, ese aprovechamiento del tiempo, aparte de estructuras artísticas concretas. Te recuerdo que posiblemente la mitad o más de la gran producción de la pintura de toda España es andaluza. La mitad o más de toda la enorme producción de música es andaluza. La mitad o más de la historia de la poesía, de tradición culta española es andaluza. Por supuesto, les ruego que no se sientan ustedes particularmente vanidosos por eso. Eso es un resultado, un mestizaje maravilloso, consecuencia de 3.000 años aproximadamente de sucesivas dominaciones mediterráneas. Pero es que me resisto a pensar, porque si empiezo a asumir, a admitir, incluso ni siquiera, si empiezo a sospechar que hay una etnia más capacitada para el ritmo que otras, corro el riesgo de empezar a ser racista. Corro el riesgo de empezar, es que claro, los negros como no han comido suficiente, entonces como son inferiores en esto, pues son superiores en aquello. No, tengo que tener mucho cuidado con esto. Fíjese que en la mentalidad de los biólogos nazis, porque hubo científicos nazis, los biólogos nazis aprovecharon a Darwin
como demostración de que los judíos eran una especie inferior. Es decir, se vieron o se inventaron como científicamente autorizados a exterminar a una raza inferior. De manera que tengamos cuidado con la utilización de la palabra raza y con la aplicación de tales o cuales virtudes a una u otra etnia. Yo soy mi mayoría y no tomo las decisiones por unanimidad. Perdón, no, ni remotamente quise comparar la gente de color con los gitanos, porque además dentro de las etnias blancas, para tampoco verlo de una forma diferente, el gitano sería una excepción, porque el gitano tiene ese ritmo y esa característica que en general no tendrían los alemanes o los suecos. Y yo lo que hablaba era del ritmo que tienen las personas de color, quitando a los andaluces y a los gitanos, que se nota en esas tribus negras africanas bailando, y dije Cuba, pero las razas de color en general tienen un ritmo muy especial, muy especial. Es a lo que me referí. Y no creo que sea ni peyorativo ni selectivo. Pues hablaba, es que como usted mencionaba el ritmo, quería nada más ver en qué forma se podía relacionar. Y una de las cosas es probable que se deba también mucho en el origen, el dolor, el blues, el americano, todo eso, quizá esas circunstancias los han llevado finalmente a obtener ciertas características que no sé cómo se pueden relacionar. Era el tipo de pregunta que yo hacía y la respuesta que probablemente... De hecho, según parece, los africanos, o mayoritariamente los africanos, tienen una constitución, la espina dorsal, ligeramente distinta y quizás mejor dotada para la resistencia, corre, la propia piel tiene una carga de melanina superior que permite soportar mejor el sol, lo que no establecería distintas razas y ni siquiera distintas etnias, sino particularidades geográficas. No lo sé, es posible que tenga usted razón. Mire, antes abusé un poco de mi entusiasmo y dije que no he visto nunca mujeres más rítmicas que las andaluzas. No es cierto, he visto mujeres en Río de Janeiro con unas caderas abrumadoras, aterradoras. He visto mujeres en Mendoza, Argentina, en Buenos Aires. Un día se me ocurrió decir, por poco me pegan, se me ocurrió decir que las mujeres jóvenes de Buenos Aires habían sido vestales, habían sido putas en una encarnación anterior. Yo lo que quería decir es que eran maravillosas, es que eran puro hembra todo, ¿no? Luego eran muy inteligentes y muy profesionales. Yo creo que el mundo está lleno de mujeres aterradoras. Me acuerdo un día que íbamos 3 o 4 amigos, uno de ellos gaditano, Eduardo Tijeras, otro de Tomelloso, Eladio Cabañero y yo, por la Gran Vía, en la época en que surgió ese invento maravilloso, prácticamente casi único en la historia de la civilización, casi como el descubrimiento de la rueda, que fue la minifalda. Aquel instante en que de pronto las piernas de la mujer tenían unas botas altas y una faldita muy cortita, bueno, eso fue un hecho civilizatorio único. Entonces, en aquellos años, los primeros años, las chicas caminaban con sus minifaldas por la Gran Vía en Madrid. Y Eduardo Tijeras, gaditano, y Eladio Cabañero y yo nos íbamos a la hora en que ellas caminaban. No nos costaba nada, más que el sufrimiento, sufríamos mucho. Y de pronto dijo Eduardo con una indignación entusiasmada, dijo: ¡qué barbaridad! Todas las mujeres guapas. Y contestó Eladio:
era manchego y por lo tanto rumiante, un hombre quijotesco, y Sancho también. Dijo, es verdad, menos 3 o 4. Pues tiene usted razón. No he visto mujeres hermosísimas y rítmicas solamente en Andalucía. Están en todas partes. Es un tormento. ¿Puedo hacer un pequeño apunte? Sí, por en el favor, tema? mujer Lola. No, yo no soy rítmica y ya no tengo edad de serlo, pero es en relación con el tema de las razas o los grupos étnicos o como queramos llamarlo. Es evidente que la especie humana es una, eso está claro. También es evidente que hay ciertas diferencias en grupos, pero son diferencias siempre de grado. Pues no sé, el grupo sanguíneo tal predomina, pero no es exclusivo de, o el grupo sanguíneo cual, y yo creo que ocurre con cualquier otro carácter que queramos analizar, incluido el ritmo, ¿no? Y luego el tema de no tenemos por qué sentirnos mal por decir que determinados grupos predomina cierta característica o cualquier otra. El aspecto peyorativo se lo damos nosotros. El hecho en sí de que predomine una característica en un grupo geográfico o étnico y en otro grupo otro, pues no significa nada a priori, a no ser que nosotros antepongamos una escala de valores determinada por la que tal cosa tiene más valor que tal otra, y tal cosa es la que predomina en la raza blanca o normalmente en la blanca. Recuerdo una anécdota, ya que él cuenta tantas, yo no tengo muchas. Una publicación de la famosa curva de Gauss sobre el coeficiente de inteligencia de los negros estadounidenses y de los anglosajones estadounidenses. Claramente el gráfico pues parecía evidenciar que el IQ de los negros era inferior al de los blancos. Y entonces, pues nada, y todo el mundo queriendo explicar, bueno, claro, esto es la razón por la que ocurren pobres familias, tal. Pero es que 20 años después, el mismo tipo de gráfico apareció en Japón. Y en este caso eran los orientales los que eran más inteligentes que los anglosajones. Y ya ahí, con la iglesia hemos topado, que se diría, ¿no? No, vamos a analizarlo esto bien porque esto no es posible. No es que sean más listos o menos listos. Se han hecho unos test determinados, se ha sacado unas conclusiones, etcétera, etcétera, pero no significa que realmente sean más o menos inteligentes, ¿no? O sea que depende de cómo lo estemos valorando nosotros en nuestra escala de valores. De todos modos, ha dicho usted algo sobre lo que no puedo estar en desacuerdo. Lo ha apuntado nada más. Ha sugerido usted la posibilidad de una correspondencia entre la capacidad creadora, en este caso de músicas, y por lo tanto también de ritmo, y el lugar social, civil, en el que determinados grupos habitan. Y ha citado usted los blues. Yo no tengo certidumbres sobre esto, pero tengo la sospecha que ya he enumerado antes. Y si fuera el conocimiento del dolor el que hace maravillosas en la capacidad creadora de esas criaturas, y si fuera la memoria del dolor y la resistencia para mirarlo de frente sin volverse de espaldas, lo que hace maravillosas a esas criaturas, por las creadoras. Le preguntó Pepe Caballero Monar un día a un cantaor hasta entonces prácticamente clandestino, Manolito de María. Le preguntó, Manolito, ¿usted por qué canta? Y el viejo gitano, no viejo, tenía 60 años, que es mucha edad para esa etnia en aquel momento,
Le digo, pues, porque me acuerdo de lo que he vivido. No es la frase más escalofriante pronunciada por un flamenco en la historia del flamenco. Tampoco la frase más escalofriante de García Lorca, que era un genio, ni de ninguno de nosotros. La frase más escalofriante, la que creo que retrata de verdad la historia del flamenco, en muy pocas palabras, es de una jerezana, medio gitana, medio cuchichi, medio gitana, medio paya, llamada Tianica la Periñaca, a la que también creo que el mismo Pedro Caballero Bernal le preguntó un día: Tianica, ¿usted cuando canta a gusto qué siente? Y dijo: mira, hijo, cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre. Y si es eso lo que hace que determinados grupos tengan el derecho a tener más talento creador que otros, la venganza de poder crear a cambio de tanto dolor. Si no hay más preguntas, si no tenéis más preguntas que hacer, pues nada, nos despedimos a nuestros invitados y os espero en la próxima reunión, que será, os anuncio, será no me acuerdo bien, el jueves 28 de abril, con José Luis Sanz y Manuel Pimentel.